¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El debate rumbo a las elecciones subnacionales, esta vez del departamento de Cochabamba, para las elecciones a la gobernación del departamento cochabambino. Participan de este debate Henry Paredes de la Alianza Súmate, William Zapata, representante de Pambol, Juan Flores, representante de Unidos por Cochabamba, Humberto Sánchez del Movimiento al Socialismo y José Sánchez Berzaín del Movimiento Tercer Sistema. Escuchemos este interesante debate y luego continuamos. Diego, gracias por la invitación. Muy bien. ¿Cómo está William Zapata? Buenas noches. Muy buenas noches, Diego, y así mismo pues saludar al departamento como al país. Henry Paredes, buenas noches. Gracias, querido Diego, por la invitación. Un cordial saludo a la gente. Estamos listos para empezar. Muy bien. Juan Flores, buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? Y Menaya Yastamasis, un gran gusto saludarlos. Humberto Sánchez, buenas noches. Diego, muy buenas noches. Siempre es un gusto participar en esta linda programa. Muy bien, el gusto es nuestro de tenerlos y estoy seguro que del otro lado hay mucha gente que está ansiosa de conocer sus planes de gobierno. Algo importante de señalar es que la ubicación de los candidatos ha sido sorteada. También ha sido sorteada el inicio de cada ronda de preguntas y exposición que el día de hoy van a hacer los candidatos. Está el sorteo y las firmas de cada uno de sus delegados que han participado del mismo. Así que vamos a comenzar directamente para ir ahorrando tiempo y ganando tiempo. El candidato tiene 2 minutos para la respuesta y lo primero que tenemos que hacer es escuchar ¿qué le proponen a la población? ¿Cuál es su plan de gobierno? Resumido en 2 minutos. Según el sorteo, comienza Henry Paredes de Súmate. 2 minutos en pantalla. Adelante. Indudablemente el tema que nos está atingiendo a todos los cochabambinos es el tema de la salud. El COVID está llevándose muchas vidas. Están familias cochabambinas sufriendo. Vamos inmediatamente asumiendo la gobernación a hacer un reformulado para destinar la mayor cantidad de recursos necesarios para enfrentar a esta pandemia. La pandemia ha descubierto en el país que no tenemos un sistema de salud nacional y menos departamental. No voy a hablar del pasado porque ya sabemos exactamente quiénes son los responsables de todo esto. Una vez que tengamos ese reformulado vamos a tratar de darle toda la mayor cantidad necesaria para poder tener no solamente un sistema fuerte, no solamente las vacunas correspondientes, pero también, sin tener recursos económicos cochabambinos no podemos hacer absolutamente nada. Hemos escuchado al comienzo que nuestro presupuesto está un poquito más de 1.000 millones de bolivianos, cuando teníamos hace unos años atrás cerca de 2.000 millones. Esto ha significado una baja tremenda en los ingresos departamentales. Tenemos que tener la creatividad, todos, de poder generar nuevos ingresos. Tenemos que empezar a hablar de regalías por energía eléctrica, tenemos que empezar a hablar del impuesto a la coca, tenemos que tener quimeras rápidamente hacia futuro para poder implementar. El plan de gobierno de Súmate no es de 5 años. El plan de gobierno que estamos presentando es para que durante 20 años Cochabamba tenga un norte, tengamos claramente definido qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese gran plan está la siderurgia de Changolla, que venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Ese es el sueño que yo tengo, que tengamos esta siderurgia en Arque, que podamos empezar a trabajar todos juntos, que hagamos respetar a Cochabamba como debe ser. Esa es la forma que debemos trabajar hacia adelante. Muy bien, muchas gracias. A los 15 segundos, cuando les falten 15 segundos para su tiempo, van a comenzar a escuchar ya ese bip. Quien expone ahora, en resumidas cuentas, su plan de gobierno es Juan Flores, candidato de Unidos Cochabamba. Corre el tiempo. Adelante, Juan Flores. Gracias, Diego. Hoy nos entrega una Cochabamba desorganizada, dividida, con basura en las calles, sin agua, con inseguridad ciudadana y un medio ambiente contaminado, convirtiendo a Cochabamba en un área de loteamiento sin visión agroambiental y sin empleos. Por tanto, nuestra primera acción será el logro de los estatutos autonómicos y un pacto fiscal justo. Primer eje, agua para todos, Misicuni, para el eje metropolitano, riego y consumo humano.
Para el Valle Alto, Punata, Clisa y todos los 16 municipios que conforman la mancomunidad del Valle Alto, Saitucocha, Comercocha, Sehuencas, para dotarles a más de 47.000 hectáreas de agua, de terreno para que lleguen. Segundo pilar, desarrollo económico y productivo. Tercero, salud. La construcción de 4 hospitales de tercer nivel que es competencia de la gobernación en Quillacollo, Punata, Valle Alto, Cono Sur y Sacaba. Educación y deporte y desarrollo humano es nuestro otro pilar. Industria turística. Articulación caminera sería nuestro último pilar para el desarrollo, en resumen, de nuestro plan de gobierno que ha sido trabajado, gracias a Dios, con varios actores de la cochabambinidad de todo el departamento. Bien, muchas gracias. Juan Flores hizo uso de menos tiempo, no hay problema, pueden hacer uso de los 2 minutos o de menos tiempo. El turno ahora es de William Zapata, candidato a la gobernación de Pambol. 2 minutos. Gracias. Nuestras propuestas de Pambol están sustentados en 4 pilares fundamentales. El primer pilar es rol institucional o la gobernabilidad. Ahí, en la gobernación, nosotros vamos a contar con los mejores profesionales y de experiencia en el gabinete gubernamental. Asimismo, se va a trabajar en terminar la podredumbre de la corrupción y la ineficiencia institucional. Asimismo, se va a trabajar en viabilizar el estatuto autonómico departamental y de la misma forma también se va a trabajar en mejorar el pacto fiscal y asimismo las regalías en consenso con el Poder Central del Estado. Como segundo pilar tenemos el desarrollo económico. En el desarrollo económico vamos a tratar 2 proyectos de ley departamental. El primer proyecto es el proyecto de ley para tierras, el segundo proyecto es para la hidrología cochabambina. Asimismo vamos a apelar al concurso de dos ingenierías, la ingeniería hidráulica para riego y la ingeniería agronómica para la cadena productiva agropecuaria. Asimismo se va a terminar el sistema de inclinato de tierras viabilizando el derecho de propiedad y finalmente también se va a abrir o instalar postas fitosanitarias en todos los municipios del departamento para sanidad animal y vegetal. Y de la misma manera el tercer pilar está sustentado en carreteras. Vamos a mejorar los tramos carreteros a nivel departamental y las principales como asfaltados y las sendas y en las comunidades o interprovinciales vamos a hacer un mejoramiento. Y finalmente el tema turístico. En el tema turístico vamos a hacer un censo de todos los centros turísticos a nivel departamental para mejorar y finalmente para promocionar con la finalidad de generar recursos económicos para el departamento. Muy bien, gracias. Estamos en esta primera ronda que es la exposición resumida del plan de gobierno de los candidatos. Es el turno de Humberto Sánchez del Movimiento al Socialismo. Tiene 2 minutos. Gracias, Diego. Nuevamente un saludo fraterno a todos los cochabambinas y cochabambinos. Dentro de nuestro plan de gobierno departamental de Cochabamba está primero la yacta que puede ser líder en desarrollo. Primer punto está economía y empleo, calidad de vida, gestión del territorio y medio ambiente y la institucionalidad que debe resaltar en esta gestión 2021-2026. Como primer punto, economía y empleo, estamos ya trabajando con la empresa privada, con algunas instituciones de cadenas productivas. Creo que es importante para dinamizar la economía cochabambina, impulsar el aparato productivo en los 4 macroregiones que tenemos en Cochabamba, como Trópico de Cochabamba, Cono Sur, Valle Alto, Valle Bajo y por supuesto también la zona andina, que es importante en tema de minería. En ese marco queremos también impulsar para las vías de comunicación terrestre, también la hidrovía Ichilo-Mamoré, para que tengan mayores facilidades los empresarios, los productores, para poder también exportar los productos que tenemos potencialmente comprometidos en Cochabamba. Creo que es importante también pensar en ese tema de la economía, trabajar con la empresa privada y los MIPES, pequeños y medianos empresarios, artesanos, que Cochabamba tiene un potencial productivo que se puede reactivar a través de esta cadena productiva y en coordinación para poder trabajar con los sectores involucrados en tema de producción. Considero que es importante impulsar la producción agroecológica porque eso sí va a permitir también contribuir con el crecimiento económico del departamento de Cochabamba. Muy bien, muchas gracias
al candidato del Movimiento al Socialismo, Humberto Sánchez. Ahora tiene 2 minutos. José Carlos Sánchez Verazaín, candidato del Movimiento Tercer Sistema. Corre el tiempo. Buenas noches, Cochabamba. De un tiempo a esta parte hemos visto que Cochabamba ha dejado de desarrollar. El Producto Bruto de Cochabamba está por debajo del promedio del Producto Interno Bruto Nacional. Esto significa que estamos en retroceso. Ocupamos un 6º o 7º lugar ya en Bolivia. No somos más el granero de Bolivia. Nuestra economía está mal. Por eso, mi plan de gobierno se basa en la reactivación económica de todo el departamento de Cochabamba. Vamos a traer inversión extranjera, inversión nacional y vamos a recuperar la inversión de los empresarios cochabambinos que han tenido que emigrar porque las autoridades que nos han precedido y que están en este momento no han hecho nada por la empresa cochabambina, no han hecho nada para generar posibilidades de desarrollo. Tenemos mucha cantidad de jóvenes profesionales, jóvenes tecnificados, gente sana, gente criada en Cochabamba, que no tiene oportunidad de trabajo. Tenemos que generar trabajo, tenemos que generar empleo, porque el último año se ha cuadruplicado la cantidad de desempleo en Cochabamba. Ya basta de que tengamos gente joven, profesional y calificada que tiene que ser material de exportación al exterior y que mandan dinero y se separan de las familias y dejan a sus hijos, dejan a su esposa, dejan a sus padres. Esto genera inseguridad en las familias. Yo tengo la experiencia para multiplicar recursos, no como otros que han estado en la actividad pública, han sido servidores públicos y lo único que han hecho ha sido prenderle fuego al dinero del Estado. No han hecho ninguna inversión. Muy bien, muchas gracias. Es la primera parte, la exposición que han hecho los candidatos de su plan de gobierno de manera resumida. Ahora sí vamos ingresando a las preguntas que ha planteado tanto la Red 1 de Bolivia a través de Uno Decide como de sectores que han sido invitados. Primero introducimos el tema en base a esta problemática. Pandemia del COVID, sufrimos en carne propia la falta de hospitales y sistemas de salud para salvar la vida. Y la falta de impulso a la industria e incluso la tensión política son los factores que impiden a Cochabamba abandonar el estancamiento económico. Un Fundempresa, más de 55.000 unidades productivas al 2019, en su mayoría industrias manufactureras. Le siguen la construcción, el comercio y por último la minería. Nuestra querida Cochabamba rezagada en muchos ámbitos, pero ahora la consulta, la primera ronda que iniciamos de consultas es con el tema salud, porque Cochabamba se ha quedado con un solo hospital de tercer nivel. Claro, es un complejo, gastro, Viedma, materno-infantil y el Hospital del Niño, pero es uno solo para 2.029.000 habitantes. ¿Deberíamos seguir así? ¿Cuál es la propuesta para mejorar esta situación? En esta ronda de preguntas comienza Henry Paredes. 2 minutos, tema salud, su propuesta. Adelante. Lamentablemente al comienzo no hemos escuchado a muchos candidatos hablar de salud. Lamento profundamente eso. Segundo, ya no podemos tener un solo complejo que abarque absolutamente todo. Tenemos que empezar a tener complejos de tercer nivel, uno más en la parte del eje metropolitano, uno en el Valle Alto, uno en el Valle Bajo, en el Cono Sur y en las alturas. Esto significa una cantidad de recursos impresionantes que tenemos que empezar a manejar. Estamos hablando de que más o menos un complejo de tercer nivel equipado, no simplemente la infraestructura física y después venga el equipamiento, que después vengan los ítems. Necesitamos cerca de 160, 170 millones de dólares para poder construir cada uno de estos centros de tercer nivel. ¿De dónde vamos a sacar recursos si estamos hablando que apenas tenemos 1.000 millones de bolivianos? Les voy a poner 2 ejemplos para que vean cómo no tenemos capacidad de decisión. Hemos hecho una inversión en Bulo Bulo, en la planta de Uria, más de 1.000 millones de bolivianos que está parada. Tenemos el tren metropolitano, 600 millones de dólares que está parada. Si nosotros tuviéramos la capacidad, cochabambinos, de nosotros definir la inversión, no quiero decir que esos proyectos sean malos, pero están parados, que no nos dan ninguna rentabilidad, ninguna utilidad. Pudiéramos tener la cobertura en salud en todo este escenario. Ese es nuestro primer punto que nosotros vamos a hacer. Lo primero para Cochabamba es salud. Por favor, salud. El COVID no se va a ir, se va a quedar permanentemente. Tenemos que generar nuestras propias compras en vacuna.
Tenemos que generar nuestros sistemas de tener más camas de terapia intensiva y tener muchas cosas. Y al final, todo este análisis hecho es todo lo que nos están dejando los que siguen todavía gobernando Cochabamba. Gracias al candidato de Súmate, Henry Paredes. Es el turno ahora. Tema salud. ¿Cuál es su propuesta para mejorar esta situación? Juan Flores, candidato de Unidos Cochabamba. Gracias, Diego. Nuestro eje salud, deportes y desarrollo humano se llama, es lo que planteamos a todos nuestros yactamasis, pero es importante tomar en cuenta que en todo el departamento de Cochabamba, no sé si don Humberto Sánchez sabe que su partido está en el gobierno, solo tenemos 888 médicos y necesitamos 3.373 médicos. Faltan 2.485 médicos. Por lo tanto, nos faltan el 84% de recursos humanos. En enfermeras, licenciadas en enfermería, tenemos 285. Necesitamos 3.390 licenciadas en enfermería. Enfermeras auxiliares, tenemos 822 y tenemos que tener 5.226. Claro, el 2016, la gobernación, por ejemplo, ha recibido alrededor de 2.300, 2.400 millones de bolivianos. Hoy, la gobernación de Cochabamba no recibe ni 1.000 millones de bolivianos. Lamentablemente, los anteriores gobernadores, sean hombres o mujeres, han sido silenciosamente cómplices. Tenemos dos planes. Uno, Cochabamba libre del COVID, y el otro, un plan integral de dotar de infraestructura de hospitales de tercer nivel, que es la competencia de la gobernación, más obviamente el equipamiento y la contratación que depende y hay que gestionar tanto con el gobierno central, Ministerio de Salud, como también con los gobiernos municipales para hacer convenios intergubernativos y poder resolver de manera inmediata. Lamentablemente, el único hospital de tercer nivel es el Hospital Viedma. Y hay que gestionar la construcción del hospital de cuarto nivel y una ciudadela médica en el hipódromo de Cochabamba. Gracias, Juan Flores. Tiempo cumplido. Ahora tiene 2 minutos Humberto Sánchez del Movimiento al Socialismo. Su propuesta en salud. Diego, nunca es tarde para proyectarnos como cochabambinos con una ciudadela de la salud. Es importante ya proyectarnos con una visión a futuro para que pueda cubrir todas estas necesidades que tiene el gobierno departamental. Bueno, para ello nosotros tenemos, Diego, una propuesta ciudadana de la salud que va a contar con 8 institutos de investigación, se puede decir especialidades, de los cuales voy a mencionar el Instituto del Cáncer, el Instituto de Neonatología, el Instituto Genética y Terapias para las personas adultos mayores. También, por ende, pensar, Diego, en tema de los medicamentos. Tenemos planteado el complejo industrial farmacéutico en Santibáñez, que tiene un espacio físico para que pueda la gobernación construir este complejo industrial farmacéutico. En las 5 regiones que tenemos como gobierno departamental hay que trabajar para fortalecer. Obviamente el hermano Juan dijo que falta recursos humanos. El equipamiento, por supuesto, que no se puede soslayarse. Por eso nosotros tenemos una propuesta de la ciudadela para la salud con equipamiento y gestionar con el gobierno nacional para los recursos humanos que es necesario para poder complementar y para hacer una atención de calidad y oportuna en las regiones y por supuesto en la región metropolitana para hacer una ciudad metrópoli, que esto está proyectado en el Club Hípico, que es importante, que puede ser un punto neurálgico para que se pueda rearticular y atender también en todas las medidas necesarias. Gracias, Humberto Sánchez. Ahora es el turno, en esta misma temática, salud. ¿Cuál es la propuesta para mejorar esta situación? José Carlos Sánchez de MTS. 2 minutos. Gracias. Es curioso escuchar a autoridades que tenían toda la potestad para mejorar la salud, estas ex autoridades, y no lo han hecho. Es fácil que hablen de lo que van a hacer, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, no lo hicieron. Pero bueno, la salud, en mi plan yo la divido en 2. Tenemos un plan sanitario de emergencia. El COVID es actual, está sucediendo este rebrote en este momento.
Entonces, el plan de emergencia es, y por esta vía invoco a la actual gobernadora, que haga un acuerdo público-privado, que es legal, que le permite la constitución política del Estado, con las clínicas y hospitales privados. ¿Por qué? Porque el Viedma es el único hospital de tercer nivel que es de competencia de la gobernación y puede colapsar en cualquier momento. ¿Ya? Porque según la Organización Mundial de la Salud, cada 75,000 habitantes deberíamos tener un hospital de tercer nivel. En Cochabamba somos aproximadamente 2 millones de habitantes. Si dividimos para ver cuántos hospitales de tercer nivel deberíamos tener, salen 26.6 hospitales de tercer nivel y solo tenemos uno. Nos faltarían 25. No nos vengan a decir que van a hacer esos 25 hospitales de tercer nivel en un plazo menor a 2 o 3 o 4 años. Y encima sin presupuesto, como han venido administrando la administración pública, la gobernación, etcétera. Lo que debemos hacer son esas alianzas público-privadas y tenemos que hacer pactos internacionales para que tengamos tecnología y hospitales de avanzada que sirvan a nivel incluso internacional, aprovechando la ubicación estratégica que tiene Cochabamba. La ley número 466 en su artículo 6, inciso C, nos permite hacer eso. Gracias, tiempo cumplido. Para finalizar esta ronda en el tema salud y escuchar sus propuestas, ahora está William Zapata, es el candidato de PANBOL. Tiene 2 minutos. Gracias. Respecto al tema de salud, nuestras propuestas es de que en este momento el Servicio Departamental de Salud está completamente deteriorado. Y en ese entendido yo creo que lo primero es una dosis de humanización tanto de la sociedad y asimismo de los galenos. Yo creo que primeramente hay que pensar en eso. Para luego, sabemos de que hay un deterioro completamente de la infraestructura en los hospitales, entonces vamos a tratar de mejorar las infraestructuras del hospital de tercer nivel. Asimismo, también se va a pensar en la construcción de más hospitales de tercer nivel, puesto es inhumano tener un hospital de tercer nivel en la capital del departamento. Y otro, por ejemplo, en Villa Tunari, que finalmente también es un elefante blanco. Por lo tanto, también en el sistema de salud hay insuficiencia de personal. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es viabilizar más ítems y asimismo más hospitales de salud con su equipamiento para responder a todo el requerimiento de la población del departamento de Cochabamba. Muy bien, muchas gracias. Es la primera ronda de preguntas en el tema salud. Usted escucha a cada uno de los candidatos, tiene que escuchar atentamente en casa. ¿Por qué? Porque el próximo 7 de marzo usted va a ir a depositar su voto y lo hará por uno de los candidatos que tenemos aquí en Uno Decide. ¿Le cree? ¿No le cree? ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Qué está diciendo en su propuesta? ¿Qué tan convincente es acerca de lo que hoy nos está diciendo aquí? Eso es lo que usted está evaluando del otro lado. Segunda pregunta y segunda ronda. El tema es desarrollo económico. Cochabamba ha quedado estancada. Ya no es más el eje articulador del país. Las empresas se van de Cochabamba y lamentablemente solamente estamos viviendo de regalías, de rentas públicas y esperando recursos de coparticipación. Entonces, la consulta es, ¿cuál es la evaluación y propuesta para el desarrollo económico del departamento de Cochabamba? En esta ronda comienza respondiendo Humberto Sánchez del Movimiento al Socialismo. 2 minutos. Gracias, Diego. Bueno, como en nuestro plan de gobierno departamental, también tenemos en la primera línea economía y empleo. Creo que es importante entender esto como cochabambinas y cochabambinos para dinamizar, impulsar la economía cochabambino. Hemos trabajado, hemos estudiado. No hay otra fórmula de impulsar el aparato productivo. El aparato productivo en las 5 macrorregiones que tenemos potencialmente productivo. Los colegas han dicho que ya no somos granero de Bolivia, pero no podemos quedarnos ahí, porque tenemos que reactivar, tenemos que asociarnos, hacer alianzas estratégicas con las empresas productoras. Por ejemplo, tenemos en el Trópico de Cochabamba la Federación de Empresarios Privados que trabajan articuladamente, tenemos que hacerlo ello. Las empresas privadas que también migran al departamento de Santa Cruz, a otros departamentos, por falta de condiciones posiblemente. Para ello el gobierno departamental tiene que ser un líder de poder establecer condiciones
de que los empresarios migren a Santibáñez, a nuestro parque industrial, y dar las comodidades necesarias. Para ello tenemos que garantizar el agua. Actualmente ya no está funcionando como corresponde. También la infraestructura caminera es importante, Diego, hermanos cochabambinas, cochabambinos, para poder rearticular. En ese contexto tenemos la propuesta para poder impulsar la hidrovía Ichilo-Mamoré, que va a permitir interconectar para también exportar los productos que tiene en el trópico de Cochabamba. Considero que es importante nuevamente trabajar, hacer alianzas con la empresa privada y con los actores sociales en tema de producción. Gracias, Humberto Sánchez. La misma consulta, ¿cuál es la evaluación y propuesta para el desarrollo económico de nuestro departamento? El turno de Juan Flores de Unidos Cochabamba. 2 minutos. Gracias, Diego. Es difícil pensar en una reactivación económica cuando doña Nemesia Chacollo se ha llevado toda la plata del fondo indígena. Lo mismo pasa la anomia de la gobernación cochabambina para pena de los llactamasis, y hay un desincentivo en la soberanía alimentaria precisamente de nuestros hermanos campesinos por más de 15 años. Lo primero que hay que hacer, al ver que la gobernación no recibe ni siquiera 1.000 millones de bolivianos para inversión, y además el 100% se lo concentra el Tesoro General de la Nación, reitero, es estatutos autonómicos, pacto fiscal. Desde el Comité Cívico de Cochabamba, como expresidente, hemos luchado por generar a la energía eléctrica nuevas regalías para que pueda ser una fuente de financiamiento precisamente para reactivar el aparato económico, nuestra industria, nuestra agroindustria, nuestra agropecuaria, de todos nuestros llactamás. Para lo cual nosotros planteamos desrefinación de hierro y acero en Changolla con una inversión de 300 millones de dólares y generemos como ganancias, como utilidades, 450 millones de dólares al año solo con el mercado interno. También planteamos para nuestros hermanos lecheros del departamento de Cochabamba, atención, hermanos Niga, una nueva planta de industrializadora de leche y sus derivados con el mercado del desayuno escolar en concertación con los municipios del departamento y las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana que consuman en su parte mensual estos productos de nuestros hermanos lecheros. Muy bien, tiempo cumplido, 2 minutos exactamente. Ahora el turno de José Carlos Sánchez. ¿Cuál es la evaluación y propuesta para el desarrollo económico del departamento? Tiene 2 minutos. Gracias. Debemos partir del concepto de desarrollo económico para enmarcar bien la respuesta. Desarrollo económico significa la capacidad de generar riqueza. Y en base a esa capacidad de generar riqueza, se puede tener calidad de vida para que el ciudadano cochabambino tenga dinero en el bolsillo. ¿Qué hemos visto hasta este momento de todas las autoridades que han estado en la gobernación? Que se sientan en su asiento a calentar la silla y recibir su sueldo y solo saben quejarse de que no hay plata. No hay plata y no hay plata y por eso no hacen nada. Ese es el eterno justificativo. El Producto Interno Bruto de Cochabamba está por debajo del promedio del nacional. Eso significa que estamos muy mal. Hay niños, hay jóvenes, hay madres, hay padres que están preocupados porque hay mucho desempleo y no saben si qué les van a dar de comer a sus hijos el día de mañana. Lo que debemos hacer para tener desarrollo económico y capacidad de generar riqueza es articular la industria, lo agropecuario y los servicios, que no están articulados en Cochabamba por las malas gestiones públicas. Tenemos que abrir mercados para nuestros propios productos. Ahí vamos a tener capacidad de generar riqueza. A ti, empresario, te digo que cuando yo esté en la gobernación vas a tener toda la seguridad jurídica para poder invertir y generar empleo. A ti, joven, te digo que a partir de esa generación de empleo ya no vas a tener que emigrar para mandar dinero y separarte de tu familia. Vas a viajar de turista, porque aquí va a haber trabajo para todos. Muy bien, muchas gracias, José Carlos Sánchez. Sus propuestas y su tiempo. Ahora, en el mismo tema, desarrollo económico, ¿cuál es la evaluación y propuesta? El turno de William Zapata, candidato de PANBOL. Tiene 2 minutos. Gracias. Respecto al desarrollo económico, nuestras propuestas es lo siguiente.
convertir, primeramente, rescatar ese granero de Bolivia a Cochabamba y una ciudad jardín. En ese entendido, bueno, quizás escuchar palabras, bueno, ya nos basta. Sin embargo, lo que Pambol va a pensar es generar fuentes de trabajo, y no va a generar fuentes de trabajo de 100, de 200, de 300, sino Cochabamba necesita miles y millones de fuentes de trabajo. Y para eso, como Pambol, nosotros vamos a doblar y redoblar esfuerzos a la agroindustria de la cadena productiva agropecuaria. Hace rato mencioné de que nosotros, para eso, lo primero que vamos a hacer, 2 proyectos de leyes. Un proyecto de ley para el uso, conservación y regeneración de la fertilidad de la tierra. El segundo proyecto es para la hidrología de Cochabamba, constituido para uso, conservación de aguas superficiales, subterráneos y la generación de riego por bombeo. Y asimismo, si tenemos riego, entonces ya podemos garantizar la producción agropecuaria. Y también en el campo se necesita postas fitosanitarias en todos los municipios del país, puesto que el campesino no sabe dónde va a recurrir, y para eso nosotros en cada municipio vamos a garantizar la creación de esas postas fitosanitarias. Asimismo, se va a acabar el sistema de inquilinato de tierras, porque hasta este momento, desde la creación de Bolivia, nunca ha tenido el campesino derecho de propiedad, sino ha sido un derecho usurario, y nosotros vamos a viabilizar ese derecho de propiedad. Sobre la base de eso, entonces se va a generar fuentes de empleo, se va a generar trabajo y se va a terminar con la extrema pobreza. Gracias, William Zapata. Cerramos esta ronda de preguntas con Henry Paredes. Evaluación y propuesta para el desarrollo económico de Cochabamba. Acabamos de escuchar al candidato del MAS, que van a empezar de cero, cuando lo que han hecho es destruir la economía en Cochabamba. Vienen hace una década manejando el departamento, hace una década nos hablan de la ciudad científica, de todo, hace una década. Y siguen con lo mismo. Tenemos que hacer el corte. Ya han tenido la oportunidad de hacer lo que han hecho. Y miren cómo estamos. Los datos económicos del departamento son pésimos. Nuestros ingresos han bajado. Hemos bajado del 4.8 al 2%. Tenemos como pacto fiscal una herramienta importante, pero eso también quiero hacerles recuerdo lo siguiente. Para el total del país, de los ingresos, Cochabamba apenas significa el 1.8% del total de ingresos. 2 millones de habitantes que somos, no llegamos al 2% de todo. Tenemos que sentarnos frente al gobierno y decirle basta. Pero no lo va a hacer una autoridad del mismo color. Tiene que ser una persona que tenga la experiencia, la capacidad, que pueda generar muchísimas otras cosas. Indudablemente Changolla es importante, pero no son 300 millones lo que tenemos que invertir, son cerca de 1.000 millones. Y tenemos que hacer una alianza pública-privada en todos los aspectos para empezar a generar ingresos en el departamento. Impuesto a la coca. ¿Por qué ellos, los cocaleros, no tienen las mismas responsabilidades que tenemos nosotros aquí en la ciudad? ¿De qué privilegio se goza para que no aporten? Eso significaría entre 100 y 150 millones de bolivianos anualmente para el departamento. Pero las condiciones están totalmente malas para nosotros. Es importante hablarle claro al país. Es importante decirle, súmate, tiene una estructura departamental, vamos a ser la fuerza más importante. Y nosotros tenemos claramente definido hacia dónde vamos a llevar al departamento de Cochabamba. Muy bien, es un compromiso Muchas que tenemos. gracias. 2 minutos, por favor, les pido, y 2 minutos es el tiempo cumplido para cada uno de los candidatos. Hasta aquí he preguntado, uno decide. Ahora es el momento de escuchar aquellas voces de distintos sectores. En el tema educación, si quieren pueden anotar la pregunta, pueden sacar lapicero. Vamos a escuchar la consulta de uno de nuestros invitados. Es Marcelo Durán, él es comunicador social, docente universitario, fundador de la revista Punto Bo. Además, él tiene una maestría en nuevas tecnologías. Marcelo Durán pregunta a los candidatos. Hablemos de educación y tecnología. Cochabamba tiene más de 584,000 estudiantes en la educación media, una población urbana del más del 70% y, según la ATT, más de 1.8 millones de conexiones a Internet. Sin embargo, a partir de la cuarentena dictada el año pasado, las clases virtuales también han visibilizado la precarización y la gran brecha digital que existe en el departamento. Por lo tanto, la pregunta sería,
¿Cuáles son los planes para integrar la tecnología en los procesos educativos y que además sea accesible, inclusiva y que pueda ser de común beneficio para todos los estudiantes del departamento? Consulta de Marcelo Durán. Reitero la pregunta, directo la pregunta. Él argumentaba y fundamentaba, pero la pregunta es, ¿cuáles son los planes para integrar la tecnología en los procesos educativos y que además sea accesible, inclusiva y de común beneficio para los estudiantes del departamento? En esta ronda de preguntas comienza Juan Flores, candidato de Unidos Cochabamba. 2 minutos. Gracias, Diego. De manera tácita, la dotación gratuita del Internet para todos los estudiantes del departamento de Cochabamba en el nivel primario, secundario y universitario. El Ministerio de Educación se encarga tanto de los ítems como de la educación en todo el país. Por lo tanto, será respaldar nuestra principal misión, la educación de apoyo. Por ejemplo, abriremos una cartera para poder trabajar desde la gobernación en tema de las becas. Hay experiencia desde los comités cívicos provinciales. Me tocó hacer las becas PAE, que hoy se ha politizado y lo ha corrompido este programa de becas el partido de gobierno. Para los mejores estudiantes, tanto en universidades privadas, públicas, a nivel nacional y a nivel internacional para la formación en posgrados vía convenios. También dotaremos de la ciudadela científica. También incorporaremos en este plan, en este pilar fundamental de la educación, a las personas con discapacidades diferentes, para que ellos puedan acceder a una formación totalmente formal, principalmente académica. Queridos yactamasis, hasta aquí la educación ha sido abandonada, es más, ha sufrido un retroceso brutal y no inteligente, por lo cual San Benito será nuestro principal. Hoy tenemos profesionales, amigos profesionales que fabrican softwares para barcos y por supuesto Hala es una empresa cochabambina que ha demostrado y es un ejemplo para la iniciativa privada y que nuestra juventud goce de instalaciones como de UNASUR en San Benito y la gobernación respalde a todos nuestros jóvenes, porque los políticos hasta aquí solo han servido para crear impuestos y robarse estos impuestos. Lo que genera riqueza es la ciencia y la tecnología. Por tanto, la gobernación será el líder y el motor del desarrollo junto a nuestros jóvenes en el departamento de Cochabamba. Gracias, Juan Flores. La consulta de Marcelo Durán. ¿Cuáles son los planes para integrar la tecnología en los procesos educativos y que además sea accesible, inclusiva y de común beneficio para los estudiantes del departamento? La respuesta de Henry Paredes de Súmate. 2 minutos. ¿Sabían que Seduca ha sido cercenada en Cochabamba? Seduca no pertenece al gobierno autónomo departamental de Cochabamba. Seduca ha sido cedida al Ministerio de Educación. En una sesión donde nosotros nos opusimos, los señores del MAS le dieron a Seduca todo el dominio total al Ministerio de Educación. Bienes, movilidades, todo. No tenemos manejo sobre la educación en Cochabamba. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar el Seduca para los cochabambinos. ¿Cómo es posible que hayan cercenado nuestro sistema departamental de educación? Podemos hablar de todo, de planes, de cosas buenas, si las políticas vienen de La Paz y aquí simplemente las replican. Ha sido el acto más grotesco que ha sucedido en Cochabamba, cuando esa Asamblea Legislativa Departamental a título gratuito le cede Seduca al gobierno central. ¿De qué autonomía estamos hablando? Para mí, lo primero que tenemos que hacer, cochabambinos, más allá del internet, de todas estas cosas, es recuperar el Servicio Departamental de Educación para que sea parte del gobierno autónomo departamental. Ahí están los responsables y no se dan cuenta de lo que ha pasado. ¿Qué cosa vamos a hacer hacia futuro cuando todo se define en La Paz? Cuando las políticas vienen de La Paz, cuando los ítems vienen de La Paz, cuando las remesas vienen de La Paz y aquí no tenemos absolutamente nada. Lo primero, Seduca para Cochabamba. Gracias, Henry Paredes. Ahora la consulta para William Zapata. La pregunta de Marcelo Durán. ¿Cuáles son los planes para integrar la tecnología en los procesos educativos y que además sea accesible, inclusiva y de beneficio común para los estudiantes del departamento? 2 minutos. Gracias, Diego.
nosotros vamos a partir sobre ese dicho. Busquen en la tierra la economía y en el libro la libertad. En ese sentido, la educación en Cochabamba está totalmente desatendido por el poder central del Estado y asimismo por la departamental. En ese entendido, también hay que ver de que la gobernación tiene sus limitantes. No podemos, como gobernación, hablar de las escuelas o de los colegios. La gobernación tiene ese limitante de que sí, podemos hablar desde los institutos técnicos o superiores o hacer en contactos con las universidades. En ese entendido, lo que nosotros como PAMBOL vamos a promover una atención más eficiente, vamos a trabajar conjuntamente con los institutos técnicos o con las universidades para finalmente promocionar esa capacidad de desarrollo estudiantil de las universidades. Entonces también se va a trabajar en mejorar o abrir también más centros técnicos, universidades en diferentes materias, de manera particular también en la agroindustria, asimismo en diferentes rubros que Cochabamba requiere. Gracias, candidato William Zapata. La misma pregunta de Marcelo Durán. ¿Cuáles son los planes para integrar la tecnología en los procesos educativos y que además sea accesible e inclusiva y de beneficio común para los estudiantes del departamento? Humberto Sánchez del MAS responde. Gracias, Diego. Creo que es importante tocar el tema de la educación para que Cochabamba nuevamente tome el impulso de liderazgo, una Cochabamba con educación. Creo que en lo que dice el Marcelo es importante ya una educación inclusiva, una educación para todos por igual. Creo que hay que trabajar eso con la empresa nacional de telecomunicación Entel, porque primero tenemos que garantizar internet para que tengan un acceso a este servicio de los bolivianos y bolivianas para que puedan tener acceso al internet y que puedan trabajar ya a través de la educación virtual, como en este caso nos está pasando. Hay muchas debilidades, reconocemos, Diego, la población cochabambina, pero no podemos quejarnos. Educación siempre es un tema administrativo. Aquí tiene que haber políticas desde el gobierno departamental, gobiernos municipales, en coordinación con todos los gobiernos municipales, impulsar el desarrollo de la educación. Y para ello nosotros planteamos un observatorio para medir la calidad de educación, porque hasta ahora nadie dice nada todavía, por eso hay una educación desequilibrada entre el campo y la ciudad. Por eso el Marcelo con mucha sabiduría lo ha dicho, tiene que ser una educación inclusiva, una educación universal, que todos, ya sea los que viven en el campo, los que viven en la ciudad, tienen que tener derecho primero a la tecnología. Para eso también hay que trabajar con los gobiernos municipales, por supuesto. La gobernación tiene que impulsar, de dotar los computadoras, por ejemplo. ¿Cómo pueden acceder ellos si no tienen un equipo de computación en cada una de las unidades educativas? Aún todavía hay mucha debilidad, especialmente en el sector rural. Muy bien, muchas gracias. La misma consulta y terminamos la ronda de Marcelo Durán. La pregunta: ¿cuáles son los planes para integrar la tecnología en los procesos educativos y que además sea accesible e inclusiva, de beneficio para los estudiantes del departamento? José Carlos Sánchez de MTS responde. Gracias, Diego. Es curioso escuchar que hablan de un observatorio para la educación. ¿Por qué mejor no hacen un observatorio para ver dónde está el satélite? El satélite con el que se tenía que dar internet a todo el país. He estado recorriendo provincias y municipios en esta campaña con el partido que me ha invitado, el Movimiento Tercer Sistema, que es la segunda fuerza con mayor presencia en los municipios en esta competencia electoral. Y resulta que no hay internet en muchos lugares. Para colmo de que no hay internet, ahora tenemos que vernos obligados a la educación virtual. El planteamiento sobre educación es que tenemos que ubicar a todos los estudiantes ya con una visión de empleo para reforzar lo que va a ser el trabajo en el Parque Industrial de Santibáñez, que nosotros vamos a reactivar y vamos a llevar a funcionar al 100%. Tienen que haber convenios con las universidades privadas y las universidades internacionales, aprovechando que existe educación virtual. El internet en las zonas rurales tiene que resolverse, y para resolverse eso existe una ley del 2011 que nadie la ha revisado ni nadie le ha hecho caso. Es la ley número 164 del 8 de agosto del 2011,
que es la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, que en su artículo 71 sostiene que la tecnología tiene que servir para que todos vivamos bien, todos los bolivianos y todas las bolivianas. Es decir, que esta ley se suma a los temas de educación y jamás, pero jamás ha sido aplicada desde el 2011 hasta la fecha. Ya son más de 9 años y seguimos en lo mismo. No podemos continuar con las mismas autoridades. Tiene que haber un cambio de actitud, una renovación. Muy bien, muchas gracias. Hemos cumplido con otra ronda de las preguntas a los candidatos. Hay muchas más consultas todavía que están en cartera, pero es momento de ir revisando. En este caso, la pregunta es de Uno Decide. Tiene que ver con industria. La inversión privada se ha ido yendo de Cochabamba. Las empresas emblemáticas representativas se van al oriente. Absolutamente todas se van. Tenemos un parque industrial que solamente funciona al 15% de su capacidad. Y todos los años hablamos de que el parque. Cochabamba está rezagada. ¿Y cuál es el apoyo que le va a dar el candidato a la industria? ¿Cómo va a generar industria en nuestro departamento? Esa es la consulta. En este caso comienza José Carlos Sánchez. ¿Qué propuesta específica tiene para generar industria en el departamento, para apoyar al sector? 2 minutos. Gracias, Diego. Mi propuesta es una propuesta revolucionaria. ¿Cómo activamos el Parque Industrial de Santibáñez? Tenemos que gestionar y tenemos que hacer esa gestión proponiendo una ley nacional, no departamental, que declare zona franca al Parque Industrial. ¿Qué haríamos con esto? ¿Qué significa que sea zona franca? Significa que el empresario que invierta en el Parque Industrial no va a pagar impuestos. Con esto vamos a traer inversión internacional, nacional, y vamos a recuperar al empresario cochabambino que ha tenido que emigrar o a otro departamento o a otro país. ¿Cómo puede ser posible que Santa Cruz tenga 7 parques industriales y nosotros tengamos ni uno? Porque el único que tenemos está funcionando al 15%. En nuestra gestión vamos a hacer que ese parque industrial funcione al 100% con todas estas medidas. Luego, tenemos que industrializar la basura y llevar esa industria al Parque Industrial de Santibáñez. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Haciendo una reforma constitucional, porque el tema de la basura es competencia municipal, pero hemos visto que los municipios solitos no pueden resolver ese problema. Entonces, con la reforma constitucional, las gobernaciones del país entero van a poder coordinar el trabajo con todos los municipios, porque el problema de la basura no solamente es del cercado, es de todo Cochabamba y está en todo el país. De esa manera vamos a generar gas metano y la gobernación va a agarrar ese dinero. Van a ser utilidades para la gobernación. Respecto a la energía eléctrica, ya basta de que nos metan el dedo a la boca. La energía eléctrica tenemos que venderla como cochabambinos. No puede ser que el tema de la energía eléctrica, toda esa plata se la lleve el gobierno central. La Constitución Política del Estado nos da todas esas facultades en su artículo 300. Gracias, José Carlos Sánchez. Ahora el turno es de Juan Flores. ¿Qué propuesta específica tiene para la industria, para apoyar y para generar industria en Cochabamba? A ver, real, tangible. Recorro más de 20 años en mi condición de trayectoria cívica del departamento, tanto como Comité Cívico Provincial y este último como presidente del Comité Cívico de Cochabamba. Es decir, no podemos soñar con chilaproyectos. Cochabamba debe convertirse y debemos ser la zona franca de Sudamérica. Debemos ser el puerto seco de Sudamérica. Paraguay ya lo está haciendo en el tripartito Brasil y Uruguay. Por lo tanto, nosotros planteamos, aparte de tomar medidas para poder inyectar, dar a la inversión, atraer a la inversión privada, dando condiciones de seguridad jurídica, como en todos los ejes que hemos planteado, prácticamente nuestros empresarios, nuestras industrias. Tengo candidatos que me están acompañando de la micro, pequeña y mediana empresa y por supuesto la gran empresa que ha prácticamente huido a Santa Cruz tiene que volver a Cochabamba, pero no solo ser una invitación a que retornen nuestros anteriores empresarios, sino más bien aprovechar y dotar. Cochabamba, por su ubicación geopolítica en el desarrollo estratégico de nuestro país, tiene que tener las condiciones de ser este puerto seco. También implementaremos
la segunda fase del complejo petroquímico de Bulo Bulo, que además tiene que volver la administración a Cochabamba. Hoy la administración, don Humberto Sánchez, está en Santa Cruz y los impuestos van para Santa Cruz y no para Cochabamba. Le pido, por favor, usted haga eco de esta demanda de los cochalos, carajo, y ponerse en su lugar y que las oficinas vuelvan, pues, para que beneficien esos recursos económicos al desarrollo de nuestra industria en el departamento. Tiempo, muchas gracias, candidato Juan Flores, bastante efusivo en su respuesta. La misma consulta, ¿qué propuesta específica tiene para generar industria en el departamento, para apoyar al sector? William Zapata. Gracias, Diego. Nuestra propuesta para la industria, lo primero que hay que potenciar al Parque Industrial de Santibáñez. En el Parque Industrial de Santibáñez hay diferentes tipos de industrias y también la extensión superficial del terreno es inextenso. En ese entendido hay que potenciar ese parque industrial. Asimismo, por eso hace rato le dije de que hay que apelar al concurso de la ingeniería hidráulica. Eso para la industria de la energía eléctrica y asimismo para generar recursos para el departamento. De la misma manera, para la agroindustria, la ingeniería agronómica. Y hay que crear en cada, si es posible, en cada municipio o finalmente conforme a las 5 regiones que tiene, conforme a los 3 pisos ecológicos de Cochabamba, hay que crear plantas agroindustriales. Entonces, para que de esa manera, entonces, la cadena productiva agropecuaria, desde la producción a valor agregado hasta la comercialización. Entonces, en ese entendido, la industria de nuestra parte va a ser lo mejor atendido. Gracias. Ahora es el turno de respuesta del candidato Humberto Sánchez. ¿Qué propuesta específica tiene para generar industria en el departamento o apoyar al sector? Gracias, Diego. Yo creo que es importante hablar de la industria cochabambina. La industria genera recursos económicos, hace movimiento económico, la industria genera mano de obra, genera empleo. En esa parte, con todos los empresarios privados, pequeños, medianos y grandes empresarios, tenemos que hacer una alianza estratégica de retomar el impulso para apoyar al sector privado y a los pequeños y medianos empresarios. Creo que Cochabamba no solamente industria artesanal, también tenemos industria en cerámica, industria en artesanía, industria en manufactura, industria en producción agropecuaria, que es importante tomar en primera línea y trabajar con la empresa privada. Obviamente necesita, Diego, que los empresarios tengan la seguridad jurídica. En algunos casos, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales se hacen un óbice para los empresarios privados. En vez de facilitar, de dar las condiciones de trabajo que se quedan en Cochabamba, burocratizan el sistema administrativo. Por ello, nosotros como gobierno departamental, en nuestra propuesta planteamos la institucionalidad que debe ser dar prioridad a la empresa privada, a la industria, de dar facilidades a que puedan también regularizar o solicitar sus licencias de funcionamiento, y para ello es importante retomar el impulso del Parque Industrial Santibáñez. Como hace rato decía, el Parque Industrial Santibáñez tal vez está trabajando a un 15% por falta de condiciones. El directorio del Parque Industrial Santibáñez debe trabajar por tiempo y materia para que pueda dar todas las condiciones necesarias a la industria. Gracias, Humberto Sánchez. Vamos a finalizar esta ronda de consultas con Henry Paredes. La propuesta específica para generar industria en el departamento y apoyarla. 2 minutos. Parece una terrible novela la que escuchamos aquí. Han destruido el aparato productivo, las industrias, no les han dado condiciones jurídicas, ningún tipo de incentivos, y nuestras industrias han ido a muchos lugares, especialmente en Santa Cruz. Ahora resulta que ahora van a hacer todo correctamente, cuando han tenido más de una década para hacer las cosas bien. ¿Por qué vamos a creer ahora lo que nos dicen? Si simplemente van a cambiar de actor, las políticas vienen de La Paz y aquí simplemente replican lo que les mandan. Es importante hacer alianzas públicas-privadas.
en el departamento. Tenemos la capacidad de hacerlas en todas las áreas. Tenemos que empezar a dotar al empresariado de condiciones claras de mercado. No simplemente tener el Parque Santibáñez un poquito más del 15%. Tenemos que buscar mercado en el mundo entero para los productos que aquí se producen. Y esto significa tener capacidad de llegar a diferentes campos de mercados internacionales, el asiático, el chino, el europeo, donde tenemos que concentrar toda la información y esa información pasar a nuestros empresarios. Esta alianza pública-privada es importantísima hacerlo y tenemos las condiciones para hacerlo. Tenemos empresarios en Cochabamba de primer nivel que están arriesgando a pesar de todo sus inversiones y hay que fortalecer todo esto. Pero por favor, no nos vengan con el cuento de que ahora van a empezar a hacer lo que no han hecho en tanto tiempo. ¿Vamos a volver a creer a lo mismo? Tenemos que actuar de otra forma. Tenemos que darle un cambio, una forma diferente de manejo del gobierno autónomo departamental. Muy bien, muchas gracias. Tiempo cumplido, 2 minutos y vamos ahora una vez más a los sectores, a los diversos sectores que hemos acudido para escuchar las preguntas hacia los candidatos. En este caso, Mercedes Cortés, abogada de profesión, representante legal de la Fundación Voces Libres y miembro del Consejo Departamental contra la Violencia a la Mujer y fundadora además del Observatorio de Justicia. Mercedes Cortés pregunta a los candidatos. Desde los sectores que protegemos a mujeres y niños, consideramos muy importante que los candidatos a gobernadores nos respondan las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué porcentaje del dinero que van a administrar como gobernación van a dedicar a la lucha contra la violencia y qué estrategias van a aplicar para erradicar este flagelo en los municipios más alejados? Asimismo, ¿qué estrategias van a aplicar para atender integralmente a los niños que han quedado huérfanos del feminicidio, que hasta la fecha sobrepasan el número de 100? Pregunta número 2 es relacionada al tema salud. ¿Qué estrategias van a aplicar para garantizar la atención gratuita a las mujeres, toda vez de que denunciamos que el SUS no cubre al 100%, al margen de que en la etapa de COVID se está negando la atención básica a estas mujeres que son víctimas del flagelo de la violencia? Directamente dice, ¿qué propone o qué porcentaje de dinero de la gobernación destinará a la lucha contra la violencia? ¿Qué estrategia aplicará para erradicar este flagelo en los municipios que están más alejados y la propuesta que tiene para más de 100 niños que han quedado huérfanos víctimas del feminicidio? Y una segunda consulta que nos agrega, dice qué estrategias van a aplicar para garantizar la atención gratuita a las mujeres víctimas de violencia, porque el SUS no cubre esto, el SUS cubre las patologías, pero si va una mujer golpeada que no tiene dinero ni siquiera para denunciar a la persona, llega al hospital y no la atienden. La ronda de preguntas la comienza Humberto Sánchez del Movimiento Socialismo. 2 minutos. Gracias, Diego. Creo que es importante aplicar políticas de desarrollo humano en marco de las necesidades que tenemos hoy contra la violencia a la mujer, contra los feminicidios. Creo que la pregunta es clara: ¿qué porcentaje de recursos vamos a destinar? Hay que ajustar los recursos económicos que tiene la gobernación destinadas a la inversión pública, destinadas al gastos de funcionamiento de la gobernación, para fortalecer este sector, que es necesario ajustar los gastos de funcionamiento. En algunos casos tomamos iniciativa de que hay que invertir más recursos de la gobernación en cemento, pero en este caso necesitamos reorientar la inversión de los recursos de la gobernación para poder atender este sector que es tan vulnerable, tan urgente a todos los sectores que hacen. Para ello nosotros planteamos también crear brigadas de atención móvil en diferentes sectores y en las provincias con una terapia psicológica, y para ello hay que hacer alianzas estratégicas con la Universidad Mayor de San Simón y con las universidades privadas que pueden destinar los estudiantes del último año cómo hacer sus pasantías y que puedan cubrir este sector, porque es importante trabajar en temas de recursos humanos, teniendo conocimiento que los recursos económicos de la gobernación son bastante reducidos, pero hay que tener la suficiente capacidad de poder asignar y reorientar el presupuesto que se asigna a este sector. En tema de la salud, creo que es importante también que las víctimas de violencia, obviamente hay veces tienen ese
tropiezo, que no pueden acceder a la salud, que hay que trabajar a través de un gobierno, una ley del gobierno departamental que reconozca esa atención a la salud gratuita en todos los centros de hospitales. Gracias, Humberto Sánchez. La respuesta ahora es de Juan Flores a Mercedes Cortés. ¿Qué porcentaje de dinero de la gobernación va a destinar a la lucha contra la violencia, la estrategia para erradicar este flagelo en los municipios más afectados o más alejados en todo caso, y la propuesta que tiene para atender a los niños que han quedado huérfanos víctimas del feminicidio y las estrategias en el tema salud? Gracias, Diego. Gracias a la señora que ha consultado. Primero, está el ser humano, primero está la vida, al igual que en nuestro eje en salud. Crearemos la Secretaría Departamental de la Familia, donde además ahí crearemos una brigada de auxilio rápido contra la violencia intrafamiliar. Dotarle a esta Secretaría Departamental del personal especializado, psicólogos para nuestras mujeres golpeadas, agredidas, para nuestros niños huérfanos, pero también es importante, por experiencia lo decimos, como comités cívicos provinciales hemos trabajado bastante con World Children, que es a nivel mundial y que prioriza la vida del niño, su educación y su salud. Con World Children se han desarrollado los proyectos de desarrollo de áreas, se llama, y vamos a ejecutar estos programas desde esta Secretaría de la Familia, precisamente no solo para evitar a los huarmichalpas, a los pedófilos y a quienes generan prácticamente la frustración de muchas vidas, especialmente de los niños, y que lamentablemente muchas de estas veces vienen de miembros muy cercanos precisamente de la familia. Asignaremos el presupuesto necesario. Para eso hay que garantizar el estatuto autonómico, un buen pacto fiscal, regalías a la generación hidroeléctrica para venderle al interior del país y poder potenciar el tesoro general de la gobernación de Cochabamba. Y con estos recursos, no solo abastecer en el auxilio, en el apoyo psicológico, en la curación, vamos a decir, de la violencia que sufren precisamente, sino hacer toda una alta política que responda al mejoramiento de las familias en nuestro departamento. Gracias, Juan Flores. Henry Paredes, es su turno, 2 minutos para responder a Mercedes Cortés. La pregunta es clara, ¿cuánto destinamos de recursos? Yo me comprometo a destinar el 10%. Es importante desmenuzar el presupuesto departamental. De estos 1.000 millones de bolivianos, 15% se va a funcionamiento, 30% al pago de la deuda. Sería bueno que el gobierno central, a quien representa el señor Sánchez, nos dé un tiempito de no pagar ese débito automático que nos cercena muchos recursos. Y yo no estoy de acuerdo en crear burocracias. Tenemos las instituciones llamadas por ley, CDGs, la policía tiene sus propios elementos necesarios. Lo que aquí se está pidiendo son recursos, no burocracia. Necesitamos destinar recursos para poder hacer prevención, para poder dotar de equipo necesario, para poder empezar a trabajar de cerca. Los feminicidios en esta última época son terribles en el departamento y no estamos haciendo nada. Entonces aquí tenemos que hablar con propiedad. ¿Cuánto de recurso vamos a destinar? 10%. Si podemos hacerlo más, mejor. Si podemos fortificar las instituciones que ya tienen ese trabajo pleno, hay que hacerlo. Creo que es la forma de encarar debidamente, con respeto. No salir con una respuesta simplemente por salir, sino con claras formas de definición presupuestarias que se pueden dar adelante. Gracias, Henry Paredes. El turno ahora es de José Carlos Sánchez. La respuesta a Mercedes Cortés. Gracias, Diego. A ver, hemos escuchado respuestas. Primero, no saben ni qué porcentaje va a ir a este tema y la pregunta es clara. Y segundo, están especulando sobre el porcentaje. O sea, vamos a llegar a lo mismo de siempre. Cuando llegue el momento van a decir no hay presupuesto, no se puede, se deja a un lado el tema de la violencia contra la mujer y los niños. Entonces eso es una barbaridad. Lo que hay que hacer es utilizar las competencias que tiene la gobernación para resolver estos problemas. Nosotros, en el plan de gobierno, planteamos la creación de la Secretaría de la Mujer. Es el primer paso. El segundo paso, a través de la Secretaría de la Mujer, es empoderar a la mujer.
¿Cómo se empodera a la mujer? Capacitándola. ¿Qué significa empoderar a la mujer? Que la mujer no dependa de lo que el marido abusador o cualquier otra persona le dé para su sustento. La mujer tiene que estar fuerte, empoderada. ¿Y cómo se hace eso? Se le va a dar un capital semilla para su propio negocio y además se la va a capacitar desde la Secretaría de la Mujer, formando brigadas que van a ir a las áreas más alejadas y a las áreas más cercanas para que con ese pequeño capital la mujer pueda autosostenerse. Así es como se fortalece a la mujer. ¿Sabían que 1 de cada 5 mujeres ha sufrido algún tipo de abuso, ya sea físico, sexual o psicológico? ¿Dónde se van a quejar? A ningún lado. Muchas de ellas se callan hasta por vergüenza. Esto no puede seguir así. Por eso es que la gobernación va a tomar activamente fuerza en este tema. Ahora, ¿de dónde sale la plata? Vamos a hacer acuerdos públicos-privados que van a generar utilidades a la gobernación y todas esas utilidades van a ir para respaldar a las mujeres y a los niños huérfanos. Gracias, José Carlos Sánchez. Terminamos esta ronda con William Zapata. Su respuesta. Gracias. La violencia de la mujer realmente es doloroso acá en Cochabamba y de manera particular en los últimos tiempos. Sin considerar que la mujer es un eje articulador de la familia. Merced a esa violencia de la mujer, pues los niños abandonados, hogares destrozados, etcétera, etcétera. En ese entendido, nuestro plan de gobierno de Pambol es crear una dirección departamental en defensa de la mujer. ¿Para qué? Para que finalmente, en este momento ya hay bastantes leyes en favor de la mujer. Pero ¿qué pasa? De que las instituciones en este momento encargadas de esas leyes no dan cabal cumplimiento. Y en ese entendido se va a socializar todas esas leyes. Asimismo, se va a conformar brigadas en esa dirección, quienes van a ir a socializar, a preparar también a las áreas rurales, puesto que las áreas rurales están también completamente abandonadas. Ahora, en cuanto a la... ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, de las mujeres? Entonces, en ese entendido, también se va a mejorar las brigadas y también en las defensorías se va a socializar para que le den a la mujer una atención más oportuna y gratuita. Gracias, William Zapata. La respuesta de los candidatos. Hemos tenido un bloque bastante largo de consultas, 4 preguntas que hemos hecho, pero hay todavía mucho más por preguntar y por que ellos respondan. Nos hemos escuchado 2, tiene que ver con educación, tiene que ver con la violencia, contra la violencia de la mujer, pero también en temas de medio ambiente. Ahora la que pregunta es Rocío Extremadoiro, estudió ciencias políticas, tiene un doctorado en ciencias sociales y es fundadora del colectivo No a la Tala de Árboles. Esta es la pregunta de Rocío a los candidatos. Dado que Bolivia es uno de los países que más deforesta en el mundo para el nivel de habitantes que tiene según estudios recientes, dado que son competencias de la autonomía departamental, tanto concurrentes como exclusivas, el conservar, preservar, contribuir a la protección del medio ambiente y la fauna existente, el preservar, conservar los bosques, los suelos agrícolas, los patrimonios naturales, contribuir a la protección además de patrimonios naturales departamentales importantes. ¿Qué hará su gestión ante el constante avasallamiento, destrucción de áreas protegidas departamentales, bosques, suelos agrícolas, patrimonios naturales, que hoy son prácticas comunes, que además contribuyen al desequilibrio ambiental y a la contaminación del departamento? Por favor, quisiera que ponga énfasis con lo que sucede en el Parque Nacional Tunari. De Rocío Extremadoiro, la pregunta concreta: ¿qué hará su gestión ante el constante avasallamiento y destrucción de áreas protegidas departamentales, bosques, áreas agrícolas, patrimonios naturales, que es una constante y que contribuye a la contaminación y desequilibrio ambiental del departamento? Comienza en este caso el candidato de Súmate, Henry Paredes, 2 minutos. El Parque Nacional Tunari se ha convertido en la forma más compleja de avasallamiento. Permanentemente vemos lo que sucede con los incendios. Este es un parque que abarca muchísimos municipios y nunca se le ha dado la respectiva solución al mismo tema.
La señora que ha hecho la pregunta nos ha mostrado un marco general. ¿Qué vamos a hacer? Un acuerdo, un convenio con ellos. Cuando yo sea gobernador, la Secretaría Departamental de Medio Ambiente va a pasar a ser un convenio para que estas personas, estas instituciones, sean las que manejen este tema tan importante. Porque ¿qué es lo que pasa? Los políticos nombramos a algún amigo que tiene algún conocimiento. No, vamos a empoderar a todos los sectores, como la tala de árboles y otros colectivos, que sean parte de definición, que sean parte de la ejecución de políticas claras hacia adelante con este tema. Tenemos que pasar de un escenario a un escenario de solución. ¿Y qué mejor cosa de hacer esto? Invitarlos para que sean partícipes de esta decisión, invitarlos para que sean partícipes de una gestión de gobierno departamental donde ellos mismos saben qué problemas se tiene y cómo se debe solucionar. Ese es un compromiso que asumimos el día de hoy. Muy bien, gracias. Humberto Sánchez se responde que hará su gestión ante el constante avasallamiento y destrucción de áreas protegidas departamentales, bosques, áreas agrícolas, patrimonios naturales, que es una constante, señala Rocío Extremadoiro. 2 minutos. Gracias, Diego. Creo que es importante aplicar la mano dura y sancionar a aquellos ciudadanos que quieren avasallar los parques, áreas de protección ecológica, para que verdaderamente la gobernación haga respetar todo lo que corresponde a la población en tema de áreas verdes. Creo que es importante trabajar con la sociedad civil, con los actores principales de este tema, para culturalizar el respeto a la planta. Creo que en los últimos tiempos hemos perdido ese norte, vemos el ser humano como un enemigo a la planta, que donde la planta nos da muchos beneficios a través de la Secretaría de Medio Ambiente, que hay que empoderarla, esa secretaría, obviamente con personal técnico, con conocimiento de la causa en tema legal y en tema técnico-ambiental. El Parque Nacional Turari realmente se ha convertido en un problema en los últimos tiempos por falta también de la atención oportuna, porque el Parque Nacional Turari está en la competencia del Servicio Nacional de Áreas Protegidas Parque Tunari. Sin embargo, el gobierno departamental no puede mirarse de palco, tiene que generar normas departamentales para sancionar a aquellos que hacen el uso de algún fósforo o algún comestible para provocar los incendios, y para ello potenciar desde la Secretaría General de los Derechos de la Madre Tierra, Medio Ambiente, coordinar con el gobierno nacional, que debe también destinar recursos económicos a este sector que era patrimonio de los cochabambinos. Hoy en día vemos más incendios que árboles. Con todos los municipios, conforme a sus competencias, el gobierno departamental debe ser un gobierno departamental que haga seguimiento y que se cumpla toda la normativa ambiental, sobre todo en tema de reforestamiento poblacional. Muchas gracias. La consulta ahora a Juan Flores, la consulta de Rocío Extremadoiro, que hará su gestión ante el constante avasallamiento y destrucción de áreas protegidas departamentales. Gracias, Diego. Primero, penalizar a quien atente contra el medio ambiente de manera drástica y ejemplar, que hasta ahora no ocurre, se protegen entre ellos. Es más, todos esos loteadorcitos tendrán que parar donde la ley y la justicia indica. Y generar al mismo tiempo de la penalización y el castigo incentivos que contribuyan al ciudadano y al cuidado, que el ciudadano contribuya al cuidado, del medio ambiente con obras premium. Pero también medio ambiente no solo es penalizar, medio ambiente es el río Rocha, hay que recuperarlo, medio ambiente es proteger a capa y espada nuestro Parque Tunari, especialmente de este lado de las montañas, generar un cinturón ecológico, recuperar la Laguna Lalay, concertadamente obligarle como presidente de la ley Canata del eje metropolitano a los alcaldes del eje metropolitano a construir sus plantas de tratamiento de aguas servidas para que devuelvan para el riego agrícola aguas cristalinas y totalmente sanas y no contaminadas como hasta ahora, y que lamentablemente se lleva la flor de la gestión de don Humberto Sánchez en contaminar desde el río Mailanco a nuestro río Rocha, porque Semapa ya ha solucionado en gran parte el río Rocha. Pero también
medio ambiente para nosotros significa aire limpio. Por lo tanto, vamos a forestar, reforestar Tiraque y las principales provincias donde además se puede incentivar con herramientas por trabajo como con alimentos por trabajo para obtener un medio ambiente totalmente limpio en nuestra ciudad. Gracias por su respuesta. Ahora es José Carlos Sánchez quien responde a Rocío Extremadoiro. Gracias. En nuestro plan de gobierno tenemos como objetivo recuperar el río Rocha. Para eso primero tendríamos que revisar si el exalcalde de Sacaba ha terminado la planta de tratamiento de aguas servidas, porque con eso era con lo que también se contamina el río Rocha. Tenemos que revisar lo de las cuencas, porque se debe fortalecer el PROMIC, que es el Programa de Manejo Integral de Cuencas. El Servicio Departamental de Cuencas tiene 8 proyectos pendientes y tiene guardados 33 millones de bolivianos y no hace nada con relación a las cuencas. Yendo a la pregunta sobre el tema del Tunari, vamos a evitar más avasallamientos, hay que respetar las franjas de seguridad. Vamos a ser muy duros con esto. Debemos poner guardabosques en el Parque Tunari. Se debe registrar la entrada de las visitas como se hace en cualquier otra parte del mundo. Hace años en el Parque Tunari se hacía eso, se pedía carnet de identidad para entrar. Ahora no, ahora entra cualquiera, le puede prender fuego y nos genera una matanza de árboles, una matanza climática. Ya no podemos seguir siendo la segunda ciudad más contaminada de Sudamérica. Vamos a implementar motos, drones y lo que sea necesario para controlar eso del Parque Tunari, evitar los incendios. Otro detalle, ¿quién le da la ficha ambiental a la alcaldía para que mate árboles y nos llene de cemento Cochabamba? ¿Sabe usted, ciudadano, quién da ese permiso? La gobernación. Y todos protestamos contra la alcaldía. ¿Quién da la dispensa ambiental, la ficha ambiental para que vaya a la alcaldía y mate los árboles? Esa ficha ambiental es competencia de la gobernación. En mi gestión vamos a cuidar la vida, vamos a cuidar los árboles y eso es haciendo cumplir la ley. Gracias. La respuesta de José Carlos Sánchez. Termina la ronda con William Zapata. Adelante, por favor. Gracias. Respecto al medio ambiente del Parque Tunari, lo primero, como PAMBOL, nosotros vamos a hacer cualificar y cuantificar al personal del Parque Tunari, puesto que en este momento la Dirección Departamental de CERNAP, que es nombrado del Servicio Nacional de Parques, es gente ineficiente y asimismo gente que no es profesional. En ese entendido yo creo que ahí tienen que manejar profesionales entendidos en la materia. Y asimismo, el personal en el Parque Tunari es insuficiente. Hay que aumentar personal en el Parque Tunari para que de alguna manera traten de controlar todo el espacio del Parque Tunari. Consiguientemente, el problema de avasallamientos en el Parque Tunari, ¿quiénes propician? Propician las mismas autoridades de la alcaldía o las mismas autoridades de la gobernación, puesto que hay dentro del parque, por ejemplo, autorizaciones, ordenanzas municipales, ya sobre la cota de 2.750 otorgados por la alcaldía de Sacaba. Entonces, ellos son parte de esa desgracia del Parque Tunari. Asimismo, hay un problema serio de todos los, yo no diría asentamientos ilegales, hay más de 30.000 construcciones, viviendas de 2, de 3 pisos. Entonces, todo eso, de alguna manera, hay que dar una solución. Va a ser difícil para la gobernación, pero reuniéndonos con todos los actores y con toda esa gente, hay que formar ese cinturón de seguridad para el parque. Gracias, William Zapata. Vamos a más consultas y siguen los sectores preguntando a los candidatos. En este caso, atención. Él es Wilmer Galarza, diseñador gráfico, activista por los derechos humanos y fue presidente del Directorio Nacional del colectivo TLGB. Wilmer Galarza pregunta a los candidatos directamente de qué manera incluirán en su plan de gobierno la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Harán campañas, implementarán una secretaría, pregunta él. Tiene 2 minutos para responder William Zapata. Gracias. Para el colectivo LGTB, nosotros tenemos un plan de gobierno. Nosotros vamos a
plantear la inclusión social. La discriminación para nosotros va a ser muy condenable. Por lo tanto, bueno, hay una ley específica con respecto a este colectivo. En ese entendido, bueno, si hay una ley nacional, lo que falta a los gobiernos departamentales es dar estricto cumplimiento en este caso. Y asimismo, se va a crear una dirección departamental para este tema, para que de alguna manera entonces socialicen y que no haya esa homofobia o caso contrario esa discriminación para este sector. Gracias, William Zapata. ¿De qué manera incluirán en su plan de gobierno la no discriminación por orientación sexual e identidad de género? Responde Henry Paredes. Es un derecho que tienen todos estos sectores importantes. Vamos a hacer campañas de prevención contra la discriminación. Que ellos sean parte también de estas decisiones de campañas. Que no sean simplemente agentes donde uno decide lo que cree que uno es correcto. Creo que es el momento de hacer sinergia entre estos sectores importantes, vulnerables muchas veces, y lo que pasa en el gobierno autónomo departamental. Compromiso, campañas permanentes de aquí en adelante. Muy bien, gracias. El turno ahora es de respuesta de Juan Flores. ¿De qué manera incluirán en su plan de gobierno la no discriminación por orientación sexual y de género? Gracias, Diego. Por lo menos por mi parte y del Comité Cívico, ya habíamos incluido al Comité Cívico este sector social importante. Pero desde el Comité Cívico también hemos luchado para ser libres y respetar la libertad individual. No, claramente no, a ningún tipo de discriminación, sino más bien fomentar el respeto y al cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado y derechos consagrados en la misma. Fortalecer una conciencia social generando políticas públicas, incentivando la integración social donde se exprese libremente la libertad sexual en toda nuestra sociedad del departamento de Cochabamba. Gracias, Juan Flores. Es el turno ahora de respuesta de José Carlos Sánchez de MNTS. Gracias, Diego. Es una pena ver que no se tengan claras las funciones que hay en la gobernación. En la gobernación existe el DIO, que se llama en su forma larga, porque el DIO es de manera abreviada, Dirección de Igualdad de Oportunidades. Y si no comenzamos la respuesta analizando las funciones que hay en la Dirección de Igualdad de Oportunidades, se estaría hablando de un blef. O sea, hay que ser serios con este tema. La Dirección de Igualdad de Oportunidades justamente busca la equidad entre todos los ciudadanos cochabambinos que estamos aquí y los que viven en Cochabamba, que no son cochabambinos. Y si busca la equidad, eso también nos abre amplias facultades para que cuando estemos en la gobernación, no solamente es que se van a hacer campañas permanentes ni nada de esas cosas. Aquí lo que importa es la creación de la jefatura de género LGTB para la participación directa del sector en la gobernación. Creando esa jefatura, no hay dónde perderse, porque va a estar a cargo de ese sector. Y ese sector ya va a ver cuáles son sus necesidades y qué es lo que tiene que hacer. No podemos andar divagando en estas cosas. Tenemos que ser claros y muy precisos. Hay que saber cómo se organiza la gobernación o cómo debería de organizarse para que ningún sector sea discriminado ni olvidado. Por tanto, es importante que sepa ese sector y otros sectores que existe la Dirección de Igualdad de Oportunidades en la gobernación. Gracias, José Carlos Sánchez. Cierra esta ronda de consultas Humberto Sánchez. Gracias, Diego. Creo que es importante tocar este tema, pero también es respetar la opción que eligen conforme a la asistencia de la Constitución Política del Estado, que reconoce los derechos de todas y todos los ciudadanos. En ese marco, creo que hay una Secretaría de Desarrollo de Gestión Social Departamental. Hay que fortalecer con personal que entiende este sector y también socializar y sensibilizar con la población. Creo que crear más direcciones, más jefaturas va a ser más burocrático. Sin embargo, fortalecer
También hacer alianzas estratégicas con algunos sectores que trabajan y conocen de manera cerca para el buen funcionamiento y también la atención necesaria. Entonces, en ese marco, dentro de la calidad de vida de nuestro programa del gobierno municipal, vamos a fortalecer la Secretaría de la Gestión Social de la Gobernación. Muy bien, gracias por sus respuestas. Nos vamos a una... Ahora nos queda la despedida. 1 minuto para cada uno y eso también ha sido sorteado. Comienza Juan Flores, tiempo en pantalla, 1 minuto. Munas Gallactamasis, queridos cochabambinos, hoy es el tiempo de elegir. Hoy es el tiempo de elegir y poner un punto final al fracaso. Y poner e iniciar una nueva etapa del desarrollo de Cochabamba. Elijamos a las mejores personas. Elijamos para la alcaldía del Cercado a Manfred Reyes Villa, a la gobernación Juan Flores, en Quillacollo ya saben quién es el mejor, en Vinto ya saben, en Punata, en el Cono Sur. Basta de continuar con lo mismo, con lo viejo, con el pasado. Lamento y critico a los partidos políticos de no haber incorporado candidatos que hayan estado en la lucha y la defensa de los altos intereses de la nación. Gracias, Juan Flores. Ahora es el tiempo de su despedida de Henry Paredes, de Súmate, 1 minuto. Súmate es la opción más importante que tenemos en el departamento. Vamos a tener a Manfred Reyes Villa de alcalde muy pronto y Henry Paredes de gobernador. Y tenemos un tendido electoral municipal muy fuerte, con presencia en todos los municipios. Es el momento de darle el golpe de timón a Cochabamba, pero en forma conjunta, en forma organizada, con proyectos y programas, con gente que tenga capacidad, experiencia y agallas. Ha llegado el momento que el 7 de marzo tengamos la oportunidad de marcar el doble 7. 7 de marzo, casilla 7, Henry Paredes a la gobernación. Pero además estoy contento porque hemos recorrido todo el departamento. Hemos hecho contacto con los municipios, hemos estado permanentemente hablando con ellos. Es bueno que los políticos tomemos aire y nos podamos reinventar. Este 7 de marzo, Súmate va a ser la opción real, clara y concreta en el departamento de Cochabamba. Gracias, tiempo cumplido. William Zapata tiene 1 minuto para despedirse. Gracias. Munasqa llaqtamasis Cochabamanta kaqkuna hinallataq Campomanta. Nuqa mañarikuychaq kay 7 de marzo punchayta yanaparinaykichikpaq votaykichikwan gobernador kanaypaq kay Cochabamanta chaywan kananpaq industrias ashka fuentes de trabajo tukuchinapaq chay extrema pobreza chaykunata ima. Hinallataq quizás uqtawan manaña runason umillachikunapaq nuqanchikta respetanuanchik tukimapaq qankuna hina Campomanta kasqarayku chayrayku votaykichikta mañarikuychaq kay 7 de marzo punchaypaq Munasqa llaqtamasis Cochabamanta. Muy bien, muchas gracias. José Carlos Sánchez, 1 minuto para despedirse. A ti, cochabambina, a ti, cochabambino, a ti, ciudadano que vives en Cochabamba. Yo ya me imaginé un parque industrial funcionando al 100%, basura industrializada, niños protegidos del hambre con educación y seguridad, jóvenes con oportunidad de trabajar. Cochabamba con hospitales y salud, vías de comunicación impresionantes como la hidrovía Ichilo-Mamoré, que va a generar más de $200 millones anuales al departamento de Cochabamba. Internet en cada región, un turismo gigante. Me imagino, yo ya me imagino, unos cochabambinos con prosperidad. Si tú ya te imaginaste también, confía en mi proyecto, sembrando tiempos mejores contigo. Gracias y terminamos con Humberto Sánchez, 1 minuto. Primero quiero agradecer a toda la población cochabambina por habernos escuchado, de poder ofrecer nuestra oferta departamental. Al mismo tiempo, confío en los hermanos cochabambinas, porque Cochabamba es una ciudad de sabios, para que puedan elegir a su gobernador del departamento de Cochabamba, no para ser el mejor, para ser el primero de Cochabamba. Vamos a trabajar para crecer.
Estas fueron las palabras de los diferentes candidatos que postulan a la gobernación de Cochabamba. Estos son los candidatos y esas fueron las propuestas. En las encuestas tiene mayor porcentaje de respaldo y posibilidad de ganar las elecciones el candidato del Movimiento al Socialismo. Pero estas son las propuestas de los diferentes candidatos. Participaron de este debate Henry Paredes, representante de la Alianza Súmate, William Zapata de Pambol, Juan Flores de Unidos por Cochabamba, Humberto Sánchez del Movimiento al Socialismo y José Sánchez Berzaín del Movimiento Tercer Sistema. Trataron temas importantes como salud, educación, medio ambiente y el tema económico de Cochabamba. Al respecto de este debate, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién creen que destacó en este debate rumbo a las elecciones subnacionales de este próximo 7 de marzo? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.